Ya. Sí. Bien, bueno, buen día a todas. Hoy día vamos a conversar un poco sobre las teorías neurocognitivas, principalmente cognición social y teoría de la mente, enfocada en trastorno del espectro autista. A modo de introducción, bien acotada en realidad porque hemos visto esto en otros seminarios previamente, el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, ya, que surge a partir de un desarrollo cerebral atípico, y como hemos visto, ¿cierto? Hay como características principales esta tendencia a presentar patrones de conducta, intereses, actividades que son repetitivos y estereotipados. Y como algo muy importante, existen déficits en la comunicación social e interacción social recíproca. Ahora, entrando de lleno al tema de hoy, es importante poder definir cognición social, y una forma bien simplista de poder describir esto es como un conjunto de habilidades usadas en la interacción social. Pero vamos a ver que es mucho más que esto, ya son muchos temas dentro de este grupo de cognición social. Y es importante mencionar previamente que las interrelaciones o la independencia de cada uno de estos componentes de la cognición social aún no están claras, ya están siendo estudiados. ¿Cuáles son estos componentes de la cognición social? Tenemos la teoría de la mente, como mencionamos, la motivación social, la percepción del movimiento biológico y la imitación del otro, el reconocimiento de las emociones, la empatía, la atención social y el aprendizaje social. Ahora bien, es importante mencionar que estas deficiencias de la interacción social son notables en muchos grupos clínicos distintos al trastorno del espectro autista, ya no son únicos de este trastorno, también lo podemos ver en trastorno de déficit atencional con hiperactividad, depresión, trastornos conductuales, trastorno de ansiedad social, etc. Entonces, eso nos puede llevar a pensar de que la amplia gama de grupos clínicos en los que estas habilidades sociales se ve afectado va a reflejar que hay muchos aspectos diferentes de nuestro procesamiento social que están involucrados en nuestro funcionamiento diario. Entonces, la interrupción de cualquiera de estos componentes de los procesos sociales va a conducir a una disminución de la adaptación social. Me pareció importante mencionar este estudio que fue realizado en el año 2017, que intenta ver o evaluar la independencia o la interrelación de estos distintos componentes de la cognición social. Y se hipotetiza que pudiesen haber algunas habilidades sociocognitivas que están relacionadas a través de cascadas, ¿cierto? O como un efecto trampolín. Entonces es necesario el desarrollo de una habilidad, por ejemplo, el procesamiento facial, para poder desarrollar una habilidad posterior, por ejemplo, el reconocimiento de emociones o la empatía. Esto es súper importante porque permite pensar que si existe un periodo crítico sensible para el desarrollo de ciertas habilidades, nos abre algunas ventanas terapéuticas donde podemos intentar desarrollar mejor ciertas habilidades para mejorar ya, entonces podemos definirlo como un conjunto de habilidades usadas en la interacción social. Y es importante mencionar que todas las interrelaciones o la independencia de cada uno de sus grupos que corresponden a la cognición social aún no están claras, ya no se sabe si están relacionados o si trabajan de forma independiente cada uno. Ahora, ¿cuáles son estos componentes de la cognición social? Encontramos la motivación social, la percepción de movimiento biológico y la imitación, el reconocimiento de las emociones, la empatía, la atención social, el aprendizaje social y la teoría de la mente. Pero es importante mencionar que las deficiencias de la interacción social son notables en varios grupos clínicos, no solamente en el trastorno del espectro autista, encontramos trastorno de déficit atencional, depresión, trastorno conductual, ¿cierto? Y esto nos hace pensar de que la amplia gama de grupos clínicos en los que las habilidades sociales se ven afectadas refleja que hay muchos aspectos diferentes del procesamiento social que se encuentran involucrados en nuestro funcionamiento diario, ¿ya? Y que la interrupción de cualquiera de estos componentes de los procesos sociales va a conducir a una disminución en nuestra adaptación social. Este es un estudio que fue realizado en el año 2017, que intenta ver cuáles son las interrelaciones o la independencia que hay entre estos diversos componentes de la cognición social. Y se hipotetiza que pueden haber algunas habilidades sociocognitivas que pueden estar relacionadas mediante un efecto de cascada, ya como sumatorio o efecto trampolín, por el cual el desarrollo de una habilidad, por ejemplo el procesamiento facial que sale en verde en el gráfico,
Actúa como trampolín para el desarrollo posterior de otras habilidades, como el reconocimiento de emociones o la empatía. Y como habíamos conversado, esto es importante tenerlo en mente porque permite pensar de que pudiesen haber algunos periodos críticos o sensibles para el desarrollo de ciertas habilidades, donde nosotros podemos actuar clínicamente y enfocarnos, ¿cierto?, para promover un mejor desarrollo posterior. También se hipotetiza que dos procesos pueden estar asociados en el desarrollo debido a un tercer factor externo, ¿cierto?, que es de importancia para ambos. ¿Ya? Por ejemplo, acá en el gráfico podemos ver cómo la atención social juega un rol importante en el desarrollo tanto de la empatía como de la teoría de la mente. Y podemos ver que personas que tienen mayor desarrollo de la atención social tienen mejor desempeño en la empatía y en la teoría de la mente, que está graficado con la línea continua versus la discontinua con las personas que tienen un menor desarrollo de estas habilidades sociales. Ahora, ¿cómo podemos graficar esto? Podemos entender que la motivación o interés social corresponde, ¿cierto?, a una búsqueda activa de oportunidades para la interacción. Desde pequeños los niños tienen preferencia temprana de actividades sociales, buscan interactuar con personas a las cuales les son gratificantes y prefieren interactuar con estas personas gratificantes versus a los objetos, ¿ya? Y esta motivación o interés social promueve el desarrollo de la atención y un compromiso social. Y en conjunto van desarrollando ciertas habilidades para que se faciliten las experiencias sociales, para que tengamos mayor desarrollo de nuestro conocimiento social, y así existe una especialización neuronal para nuestro procesamiento social. Entonces vemos cómo esta atención y motivación social temprana en los niños con trastorno del espectro autista es probable que la disminución del compromiso con estímulos sociales en el desarrollo temprano vaya a tener un impacto negativo en la oportunidad de aprender sobre el entorno social y resulte finalmente, como nos vimos en el gráfico anterior, ¿cierto?, en una especialización neuronal y un conocimiento conductual social que se encuentran disminuidos. Y esto exacerba, digamos, las anomalías que vemos inicialmente en cuanto a poco interés en la interacción social. Entonces esto, a modo de ejemplo, ¿cierto?, en la clínica que podemos ver acá, los niños con TEA disminuyen su atención social hacia los ojos de las personas, y esto ya se puede ver dentro de los 2 a 6 meses, 12 meses. Y por supuesto, los niños van a girar la cabeza, ¿cierto?, van a buscar el sonido, van a buscar la dirección de los ojos. Los niños también responden menos cuando se les llama por su nombre, se ven menos interesados en escenas de interacción social, menos propensos a utilizar la comunicación verbal y no verbal, menos receptivos a las emociones de los demás y nos muestran menos expresiones de placer durante las interacciones sociales. Esas son algunas cositas que hemos visto acá y por eso me interesó colocarlas. Algo importante es la atención conjunta. ¿Qué es la atención conjunta? Es la capacidad de atender al mismo referente con otra persona durante las interacciones sociales. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? A los 9 meses, 9 y 12 meses, los bebés con desarrollo típico ya pueden iniciar y responder a la atención conjunta, ¿ya? Esto va a reflejar una inclinación a compartir experiencia con los demás y ser relacionado con el desarrollo comunicativo, socioemocional y cognitivo posterior de los niños. La atención conjunta deteriorada es una de las características más consistentemente documentadas del trastorno del espectro autista, ya con dificultades tanto en la iniciación de esta atención como en la respuesta de esta. Y bueno, es una de las primeras manifestaciones que podemos ver, digamos, en el trastorno del espectro autista. El procesamiento de las emociones. En personas con trastorno del espectro autista, se ha documentado que existen expresiones emocionales que se encuentran reducidas en frecuencia, ¿ya? Y se manifiestan de forma un poco más ambigua. Tienen dificultades para reconocer las emociones de los demás a partir de las expresiones faciales, corporales y de la prosodia, es decir, del lenguaje no verbal. Un punto importante a mencionar también es la empatía. La empatía se ha visto que tiene diversos componentes cognitivos y afectivos. En el trastorno del espectro autista, estudios recientes han sugerido de que está más relacionado con alteraciones en el componente cognitivo, ya que es la dimensión afectiva. ¿Qué quiere decir esto? El componente cognitivo de la empatía es la capacidad de poder construir un modelo funcional de los estados emocionales del otro, ¿ya? Es decir, poder comprender qué es lo que el otro está sintiendo.
y el componente afectivo de la empatía es la capacidad que tenemos de ser sensible y experimentar los sentimientos del otro de forma indirecta, ¿cierto? Es decir, compartir la emoción del otro. Y se ha visto que en el trastorno del espectro autista es difícil poder comprender qué es lo que el otro está sintiendo, pero una vez que entiendo lo que el otro está sintiendo, tengo una reacción afectiva frente a esa emoción. Ya no quiere decir que no se sienta de la misma forma, sino que es difícil poder reconocer solamente las emociones. La imitación del aprendizaje social, bueno, se ha visto que este es un mecanismo central para nuestro desarrollo. Ya va a surgir desde la primera infancia y se va a continuar apoyando en el aprendizaje social y en la reciprocidad de los otros durante toda nuestra vida, ¿verdad? Y lo primero que se realiza son juegos de imitación entre el niño y los cuidadores, entre el niño y los familiares, ¿cierto? Y es un reflejo continuo donde se realiza una imitación mutua de los movimientos corporales, de las expresiones emocionales, ¿cierto? Por ejemplo, el juego de taparse los ojos con la madre que podemos ver ahí en la figura. Y esto también, como habíamos mencionado previamente, está relacionado con el desarrollo cognitivo y social a futuro. Entonces se cree que hay, la influencia de la imitación en el desarrollo refleja dos procesos centrales. Uno que es la función instrumental de la imitación y el otro que es la función social de la imitación, que promueve, ¿cierto?, nuestra conexión social con lo otro, la unión entre el imitador y el demostrador, ¿cierto? Y podemos ver que en el trastorno del espectro autista encontramos disminuida esta capacidad espontánea de imitación, ¿ya? Y tenemos una mejor imitación instrumental que social. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, se copia una secuencia de acciones necesarias para recuperar algo que quiero. Entonces, aprendo a hacer la secuencia exacta para poder obtener algún objeto, cierto instrumento que quiero, versus una imitación social, por ejemplo, imitar al compañero durante el juego, ¿cierto? Para adquirir mayor habilidad en la interacción. En la teoría de la mente es donde todo esto que acabamos de ver se integra bastante. La teoría de la mente es la capacidad de poder inferir los estados mentales del otro, ¿ya? Y utilizar esa información para poder predecir qué comportamiento el otro va a tener. Es decir, poder reflexionar sobre los contenidos de mi mente y de la mente ajena. Y esta dificultad para comprender otras mentes es una de las características cognitivas fundamentales de la condición del espectro autista. Dentro de algunas diferencias que se ha visto entre el desarrollo típico y neurotípico, podemos ver que se basa en la comprensión de las funciones del cerebro. Ya los niños entre 3 y 4 años saben que el cerebro tiene funciones mentales, soñar, pensar, imaginar, ¿cierto? Y funciones físicas, que nos permite movernos, que nos permite estar vivos, etc. Y los niños con trastorno del espectro autista conocen y mencionan las funciones físicas, pero no así las funciones mentales. ¿Ya? Y esta distinción entre físico y mental se ha visto que desde los 4 años en adelante, en general, los niños neurotípicos pueden hacer estas distinciones, ya no así los niños con trastorno del espectro autista. Entonces, a modo de ejemplo, ¿cierto? Algo que podemos utilizar son estas mismas láminas, por ejemplo. Entonces, podemos hacer una prueba que implica que el niño escuche diversas historias. En este caso vos, ¿cierto? En las que un personaje está teniendo una experiencia mental, por ejemplo, pensando en un perro, y un segundo personaje que está teniendo una experiencia física, como el primer monito, ¿cierto? Que es sosteniendo un perro. Entonces, podemos preguntarle a la persona que juzgue qué operación pudiese realizar cada uno de estos personajes. Por ejemplo, preguntar qué personaje podría acariciar al perro, el que lo está pensando o el que lo está sosteniendo. Y se ha encontrado que en pruebas de este tipo, los niños con trastorno del espectro autista tienen un deterioro significativo en realizar el juicio entre físico y mental. Otra prueba es poder inferir a partir de la dirección de la mirada del otro cuando una persona pudiese estar pensando o que pudiese querer esa persona. ¿Ya? Entonces, también desde los 4 años pudiesen darse cuenta, según la dirección de la mirada, si estamos pensando en algo, si estoy interesada en algo, ¿cierto? O que la persona que tengo enfrente pudiese estarse refiriendo a algo en específico. Y los niños con trastorno del espectro autista, por el contrario, ¿cierto?, tienden a ser un poco más ciegos a esta información, ¿ya? Y se presenta esta interpretación mental de los ojos
de una forma que no les parece natural, ¿ya? Y se han realizado algunos estudios al respecto, como este, que se vio, o sea, perdón, se hizo un seguimiento infrarrojo de la mirada, y se vio, como podemos ver en el gráfico abajo, que las personas con trastorno del espectro autista, que está marcado en negro, tienden a centrar más su mirada en la boca, versus personas con desarrollo neurotípico que centran más la mirada en los ojos de la otra. Algo extra, pero que me pareció importante mencionar, es esto, ya que es una prueba que se llama lectura de la mente a través de los ojos, donde se le pide a los participantes que seleccionen palabras del estado emocional, como podemos ver en la carátula acá, ¿cierto?, o mental, que coincidan con la fotografía que promueve, o sea, que muestra solamente la parte ocular. Y me pareció muy importante mencionar esto, que las deficiencias en el reconocimiento de las emociones no se encuentran en todas las personas con trastorno autista, ¿ya? Y que se ha demostrado, según estudios recientes, que cuando aparecen estas alteraciones, en general, son un resultado de una concurrencia con la lexitimia. Y para tener el conocimiento, ¿cierto?, de la lexitimia es la capacidad reducida para reconocer y escribir y comprender mis propias emociones. Por ende, me es más difícil comprender las del otro. Y este es un rasgo que está presente en el 50% de las personas con trastorno del espectro autista versus un 10% de la población general. ¿Ya? Ahora, continuando con las pruebas, tenemos pruebas de comprensión de metáforas, sarcasmos, bromas, ¿cierto?, mentiras e ironía. Y debemos saber que el habla figurativa requiere una comprensión de las intenciones de la persona que me está hablando, ¿cierto?, más allá de la comprensión literal de las palabras. Entonces, se pueden realizar historias, ciertos cuentos, donde podemos mencionar el sarcasmo, por ejemplo, mostrar una imagen donde hay una habitación muy desordenada y decir qué limpia se ve tu habitación hoy, o mostrar a una persona rubia, por ejemplo, y decir el oro de sus cabellos. Y en general los niños de 8 años van a reconocer las intenciones y van a comprender, ¿cierto?, las intenciones de las frases. Pero se ha visto que las personas con trastorno del espectro autista tienden a confundir estas intenciones, ¿ya? Y tienden a hacer una lectura más literal de lo que se está expresando. Y hay diversas pruebas también, por ejemplo, en preescolares, donde se intenta ver si es que son capaces de entender una broma, ¿cierto?, un chiste. Y, por ejemplo, el demostrador puede agarrar una taza y decir, esto es un zapato. Y se le pregunta a los niños neurotípicos, tienden a responder que está bromeando, ¿cierto?, que está fingiendo que la taza es un zapato. Y los niños con trastorno del espectro autista tienden a contestar que el hablante se equivocó. Es decir, tienen una lectura más literal. Bueno, esto es del año 94, es un poco antiguo, no encontré otro más gráfico de la ironía, pero por ejemplo podemos contar o mostrar cuentos, ¿cierto?, con imágenes. Este es en el caso de Ana, donde la mamá de Ana estuvo mucho tiempo cocinando durante la mañana el plato favorito de Ana, que es pescado con papas fritas. Pero cuando se lo lleva a Ana, Ana está mirando el televisor, Ana no dice gracias, no la mira a ella, entonces la mamá le entrega la comida, se retira y dice, bueno, qué agradable es esto sí que es buena educación. Y se le pregunta a los niños, ¿cierto? ¿Es verdad lo que dijo la mamá de Ana? ¿Por qué la mamá de Ana dijo esto? Para ver si es que se puede captar la ironía de la intención de las palabras de Ana. O sea, de la mamá de Ana. Las mentiras, por ejemplo. Como podemos ver en el dibujo, ¿cierto? La niña está con dulces, luego lo esconde cuando su amiga llega a pedirle que le dé uno, pero ella le dice que se han acabado. Entonces, así sucesivamente en cada una de estas historias, ¿cierto? El personaje, exponemos que un personaje diga algo que no debe entenderse en sentido literal para que nosotros podamos solicitarle al sujeto que explique por qué habrá dicho eso, cuál será la causa, ¿cierto? Y en este caso es poder reconocer que la persona está mintiendo, no es que se hayan acabado. Mentiras piadosas, ¿cierto?, revela una capacidad importante de mentalización del otro, porque, por ejemplo, en esta historia se revela que Ellen estuvo esperando la Navidad durante todo el año, lo único que quería era que le regalaran un conejo, y estaba pero entusiasmadísima, llegó la mañana de Navidad, fue corriendo a abrir su regalo, vio una caja, y ella asumía que iba a ser el conejo que le había estado pidiendo el papá durante todo el año. Pero la abre y se da cuenta que era una enciclopedia,
y los papás la miran bastante contentos, ¿cierto? Orgullosos del regalo que le hicieron, y le pregunta si es que le gusta. Y él le responde, es hermoso, me encanta, muchas gracias, era todo lo que había querido. Entonces se les pregunta, ¿es verdad lo que dice Belén? ¿Por qué le habrá dicho eso a sus padres? Entonces permite poder hacer la reflexión al niño de que es una mentira piadosa, que no quiere herir los sentimientos del otro, y de mentalizar, digamos, esta mentalización incrustada, ¿cierto? De que él piensa que si dice la verdad va a hacerle daño emocional a sus padres, se van a poner tristes, ¿cierto? Ahora, todo esto que vimos, ¿cierto? De comprender el habla, el humor figurativo, es solo una parte, ¿cierto? Un subconjunto de la pragmática o del uso del lenguaje apropiado en el contexto social. Vemos que está todo esto involucrado, ¿cierto? Casi todos los aspectos de la pragmática implican sensibilidad a los estados mentales del hablante y del oyente. Una prueba para reconocer cuando alguien dijo algo equivocado se puede hacer mediante hacer a los niños escuchar un cuento y que identifiquen cuando alguien mete la pata en el fondo, así como cuando alguien dice algo inapropiado al contexto en el que está desarrollando este cuento. Y muchos estudios sugieren de que los niños con trastorno del espectro autista tienen dificultades de poder reconocer cuando alguien hace como este error de lenguaje. Algo importante a mencionar que también podemos evaluar en la práctica clínica, ¿cierto?, de las tareas de falsas creencias de primer orden. Estas requieren, ¿cierto?, la comprensión de que diferentes personas pueden tener diferentes pensamientos sobre la misma situación. Primer orden significa que solo implica inferir el estado mental de una sola persona, ¿ya? Y en niños neurotípicos esto se puede desarrollar desde los 4 años, ¿ya? Entonces entienden a los niños de 4 años que otras personas pueden tener creencias falsas sobre algo, ¿cierto?, diferente al concepto que tengo yo sobre la misma situación. Y los niños con trastorno del espectro autista tienen dificultades para poder cambiar su perspectiva, para juzgar, ¿cierto?, lo que otra persona pudiese pensar, y en lugar de simplemente informar lo que ellos mismos saben. Y las pruebas de falsas creencias de segundo orden implican considerar estados mentales incrustados. Por ejemplo, si la prueba de primer orden significa simplemente pensar lo que piensa Juan, ahora debo pensar lo que Juan piensa que María piensa, ¿ya? Entonces requiere mayor desarrollo. Y estas pruebas, si las pruebas de primer orden se pueden ver a los 4 años, estas ya podemos verlas desde los 6 años en adelante. Ahora ejemplos prácticos sobre esto. Por ejemplo, podemos mostrar estas láminas, ¿cierto? Y contar la historia y decir que, en secuencia, ¿cierto? María y Juan son hermanos, su mamá le da un chocolate a Juan, pero no a María, no sabemos por qué. Pero Juan se come un poco de su chocolate y pone el resto en un cajón, lo guarda. María, como está molesta porque no recibe chocolate después de eso, cuando Juan se va de la habitación para llevar a su mamá, María decide cambiar la ubicación del chocolate, lo saca del cajón y lo mete en la caja de juguetes. Posteriormente, cuando Juan llega a la habitación y dice que quiere comerse su chocolate, le preguntamos a los niños, ¿dónde va a buscar Juan su chocolate? Ya, esto es de primer orden, entonces estamos pensando en que los niños debiesen responder en el cajón, ¿cierto? Porque se atribuye que Juan va a tener esta creencia falsa de que el chocolate está donde él lo dejó, porque no se conoce el resto de la historia, ¿cierto? Y hablando, ¿cierto?, las creencias falsas de segundo orden, podemos continuar con el mismo cuento, ¿cierto? Y continuar añadiendo que mientras María estaba cambiando la ubicación del chocolate, Juan pasa por la ventana y ve cómo María saca el chocolate del cajón y lo coloca en la caja de juguetes. Y María no se da cuenta, ¿cierto?, que su hermano la vio. Y después la madre llega a la habitación cuando María y Juan no están en ella, ¿cierto? Y encuentra el chocolate en la caja de juguete y lo decide guardar cerca del televisor. Entonces él se le pregunta, ¿dónde cree María que Juan buscará el chocolate? ¿Ya? Entonces esto ya es de segundo orden, porque tenemos que pensar que María piensa que, su hermano piensa que va a estar en el cajón donde él lo dejó en primera instancia. Ahora, algunas teorías extras que me pareció importante mencionar es esta teoría de la coherencia central que podemos ver en el trastorno del espectro autista. Una coherencia central débil se refiere al estilo de procesamiento centrado en los detalles, ya en cosas específicas. Estas habilidades perceptuales pueden ser mal adaptativas en la medida en que producen bastante ansiedad ante pequeños cambios, ¿cierto?, en el ambiente.
En una persona con desarrollo típico, en general se procesa la información en busca de una interpretación más global, ¿ya? Y en el trastorno del espectro autista existe este sesgo de procesamiento de la información y existe un mayor énfasis en los detalles, con esta dificultad de ver el panorama general, digamos, esta interpretación global. Entonces, podemos hablarlo como, por ejemplo, con el encadenamiento, ¿cierto? Ver cómo uno procesa el cuadro de elemento a elemento, viendo la capacidad de poder contar una historia coherente, ¿cierto? Utilizando una cierta cantidad de imágenes. Y esta teoría de coherencia central se ha visto que hay otros grupos clínicos también que comparten coherencia central débil, digamos, que es la esquizofrenia, el síndrome de Williams, la depresión del daño cerebral derecho. Ahora, que estas patologías compartan esta coherencia central débil no necesariamente implica que hayan procesos cognitivos subyacentes que son similares en estas patologías. Alrededor de la mitad de los padres y un tercio de las madres de niños con trastorno del espectro autista mostraron también una coherencia débil, ¿cierto? Constante o un enfoque en los detalles. Entonces, igual eso es interesante porque es como que se amplía el fenotipo del trastorno del espectro autista. Y también se ha visto, bueno, esto como dato extra, que hay una mayor prevalencia en familiares que tengan profesiones de ingeniería, ¿cierto? Donde la atención a los detalles es importante. En cuanto a la teoría de la función ejecutiva, ¿cierto? Se define en términos generales como la regulación general de los procesos cognitivos de orden superior que están dirigidos a objetivos, es decir, solucionar problemas, ¿cierto? Planificar de una forma eficaz y aceptable. En el trastorno del espectro autista, la disfunción ejecutiva está caracterizada por ser heterogénea y por ser constante en general en el desarrollo de la vida, ¿ya? Y esta disfunción se asocia a las características claves del trastorno del espectro autista, que va a ser estas patrones de conducta, intereses que eran restringidos, estereotipados, ¿cierto? Y algo importante, central de nuestra función ejecutiva, ¿cierto? Es la planificación. Y cuando hay una planificación deficiente, está relacionado con una capacidad de poder adaptarnos a las interacciones sociales o a las demandas del medio, o poder responder, ¿cierto? O planificar algo en respuesta a estas demandas sociales. Entonces, es algo de las características que vemos del trastorno del espectro autista, ¿cierto? Y además la flexibilidad mental, porque una pobre flexibilidad mental se ilustra en un comportamiento perseverante, estereotipado, ¿cierto? Y en la incapacidad de poder regular y modular nuestros actos motores. Y esto va a conllevar, ¿cierto?, a conductas más restringidas, repetitivas. Y se puede realizar una prueba de Wisconsin, ¿cierto?, que se ha visto que en trastorno con el espectro autista los niños tienden a clasificar las tarjetas de forma perseverante. Acá el demostrador en el fondo intenta clasificar o por color o por forma, ¿cierto? Y acá los niños son bastante perseverantes en la forma en que intentan clasificar estas tarjetas. Bueno, eso más o menos un poco resumido, ¿cierto? Estas teorías neurocognitivas, que es un tema bastante amplio y muy interesante, ¿cierto? Sobre todo si lo enfocamos en el trastorno del espectro autista. Decir que no se conoce al 100% cuáles son las causas, por qué se desarrolla esto, y además, como habíamos mencionado, ¿cierto? Se puede encontrar esta alteración en varios grupos clínicos, ¿ya? Así que si las encontramos alteradas, no solamente pensar en TEA, sino que tratar de ampliar nuestro abanico de posibilidades. Y eso, esa es la bibliografía.